Bien. Pero ahora se trata de sumar dos vectores, pero de física. ¿Sí se acuerdan de los vectores de física, no? ¿Sí? Ok, entonces voy a poner aquí dos vectores de ejemplo y sobre esos, primero manualmente o bueno, con la calculadora, vamos a hacer la suma de los dos vectores y luego vemos cómo lo implementamos en código, en Java. Entonces voy a poner por aquí, pues, un eje de coordenadas. Ese color no. Se me hace que está, lo voy a poner un poco más abajo. Ahí. Y luego aquí. Bueno, sabemos que esta es la coordenada de las X y esta es la coordenada de las Y. Y entonces voy a poner dos vectores, ¿sí? Un vector, a ver, voy a poner un vector así y otro así, ¿sí? Le voy a llamar, ¿qué conceptos, en qué conceptos se puede aplicar un vector? Porque el vector pues es bueno, es un elemento, pero se aplica a conceptos de física, ¿no? A ver, jóvenes están ahí muy platicadores y muy fuerte. ¿Dónde los podemos aplicar los vectores? En el movimiento, en la fuerza electrostática, en las fuerzas, simplemente en las fuerzas, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la característica de un vector? Mm, tiene dos elementos. ¿Qué elementos tiene? Magnitud y dirección, magnitud y ángulo lo vamos a llamar, ¿sí? Entonces, digamos que este sería nuestro fuerza 1, por decir, y este sería nuestra fuerza 2. Son dos vectores de fuerza que tienen su magnitud y su ángulo. Bueno, ¿cómo podemos calcular la resultante, la suma de esos dos vectores? A ver si cabe aquí. Entonces voy a hacer esto. A ver, voy a copiar con el método del paralelogramo, ¿no? Uy, voy a ponerlo en otro color, en color naranja, y lo voy a puntear. Ahí se atoró, ya se atoró. Bueno, ahorita que se atoró. Siempre les toca a ustedes que se atoran, hombre. También que estaba. ¿Por qué será? ¿Mala vibra o...? No, va a ser resultar lo contrario, se me hace. Sí, es que ahí se agarró. Bueno, vamos a empezar a recordar mientras esta reacciona. ¿Cómo hacemos la suma? Ahorita yo la voy a hacer con el método del paralelogramo, que es un método gráfico, ¿no? Nos llevamos este vector para acá, de aquí lo llevamos para acá y me lo llevo para acá, ¿verdad? Y luego la resultante es parte del origen a donde se juntaron esas dos copias de vectores. Ese sería el método del paralelogramo. Pero, y luego nosotros no lo vamos a poder hacer así. Tiene que ser a través de ¿qué? Pues a través de operaciones, ¿no? ¿Cómo se hace se obtiene la resultante de un vector? Es que ya se agarró. ¿Se acuerda alguien? Lo voy a empezar a comentar y luego cuando me dé oportunidad, pues lo vamos a empezar a... Cada vector, como ya lo dijeron, tiene... Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Como que de repente ahí está. Bueno, entonces lo quise poner así. Entonces voy a copiar también de aquí y lo voy a pegar acá. Ahí está, ¿verdad? Entonces también lo voy a poner en este color y lo voy a poner
punteado. ¿Por qué no me lo hizo? Ahí está. Bueno, entonces la resultante la voy a poner en otro color. Viene siendo esta, ¿no? A ver, voy a tomar, la resultante vendría a ser este. Pero nada más que lo voy a poner, no punteado, sino continuo. Esa es la resultante. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que esta es la R. Ahí estamos aplicando el método gráfico del paralelogramo. Entonces, pero obviamente cada vector tiene magnitud y ángulo y tenemos que considerarlo a la hora de calcular esa resultante. Bueno, voy a inventar magnitudes y ángulos, ¿sí? Voy a indicar por aquí, a ver, voy a poner un ángulo, ¿en qué color estará bien? En violeta. Voy a indicar un ángulo aquí y un ángulo para este, ¿sí? Ok, vamos a decir que la magnitud de este, así a ojo de buen cubero, yo digo que este vale 120, ¿sí? Le estoy poniendo valores arbitrarios, pero más o menos, bueno, 120. Y a lo mejor este se ve un poco más pequeño, ¿no? Le voy a poner 90. 90 de magnitud, es lo que mide, en este caso serían newtons porque son fuerzas. Bueno, pero se están aplicando con cierta dirección. Entonces voy a indicar que esta dirección, pues no sé, yo veo que son como unos 29 grados. ¿Sí? ¿Cómo se pone el grados? Ya no me acuerdo, ahorita lo veo. 169, no. Ahorita me acuerdo cómo se ponen los grados. Bueno, y vamos a suponer que estos grados los voy a poner en esta parte. Este es más grande, ¿verdad? O sea, el ángulo es más abierto. Entonces, vamos a decir que fueran 72 grados. Estoy inventando datos, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros decir que nuestro primer vector, o F1, lo podemos representar como un vector de 120 de magnitud y 29 grados dejen ver cómo, bueno, ahorita 29 grados. Es que no tengo el mismo teclado. No, bueno, miren, el de los graditos es códigos ASCII. Aquí tengo un acordeón, ¿sí? Y ahorita a ver si lo quiere abrir. Es que son, bueno, ahorita se abre, ¿sí? ¿Ya se abrió? Aquí está. Aquí está, miren, grados es 167. Entonces, bueno, yo lo manejo con el alt porque puedo ser en diferentes teclados, ¿no? Al 167 grados. Entonces, este es 167, bueno, y para indicar que es ángulo, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, tiene 120 de magnitud y 29 de grados. Este es el F1. Y el F2, ¿qué tiene? Va a tener 90 de magnitud. ¿Y cuántos grados le puse? 72 grados. Cada vector, cada fuerza en este caso, se define con una magnitud y un ángulo. Eso lo vamos a considerar a la hora de empezar a codificar, ¿eh? Bueno, entonces me ayudan, por favor. Voy a poner este para acá. Voy a poner aquí. Bueno, pues ahí es cuando utilizamos las típicas componente de X, componente de Y, suma de componentes de X, suma de componentes de Y. Es lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces sería, le voy a decir, F1X. ¿Cómo calculo? La componente de X no viene siendo otra cosa más que descomponer la hipotenusa en cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, F1X vendría a ser la parte de F1 que corresponde a la X y F1Y sería este cateto en el eje de las Y. ¿Cómo se obtienen eso? ¿Se acuerdan? Con seno y coseno, ¿verdad? Entonces, las X se obtienen con el coseno. Sería 120 coseno de 29 grados. Ahí es donde quiero que me ayuden, por favor. Que el 120 lo multipliquen por el coseno de 29 y me digan cuánto es.
¿Cuánto? 0,87. Ese será el coseno, ¿no? Pero por 120, por favor. ¿Cuánto? ¿Así? Gracias. Bueno, vamos a hacer esto mismo para F2X. Lo hago primero para las X porque luego las vamos a sumar, ¿no? Entonces sería 90 por el coseno de 72 grados. 27.81, gracias. Bueno, eso es para X. De una vez, si quieren, me dan la sumatoria de X, que sería la suma de esos dos, ¿no? ¿Cuánto sería? 132.76. Así, gracias. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo para Y. ¿Sí? Lo hago ahí, sí, mejor aquí abajito. Le voy a decir F1Y. ¿Por qué lo estamos haciendo a mano? Pues porque luego cuando lo hagamos acá en código, pues tenemos que comprobar, buenos días, tenemos que comprobar si está bien, ¿no? Si alguien trae ahí un ejercicio de física y pues ya lo tiene resuelto, bueno, se lo podríamos usar, pero como no, nadie lo trae, entonces vamos a crear nuestro propio ejemplo. Aquí sería 120 por ¿cuánto? Por el seno de 29 grados. Y como siempre les digo, por favor estén atentos a lo que estemos haciendo, porque igual cometemos un error y no nos damos cuenta y entonces la prueba pues no va a funcionar. 29 grados. Esto da algo así como, gracias. Luego, F2Y es igual a 90 por el seno de 72 grados. Y esto nos va a dar 85.59, gracias. Y por favor la suma de Y. Va a ser ciento y tantos, ¿verdad? 143.76, gracias. Bueno, ¿para qué nos van a servir las sumas de X y Y? Ahora, fíjense, partimos de dos vectores, de dos fuerzas, en donde la representación se le llama de tipo polar. Esta es la representación polar de F1, 120 con 29. Y la representación polar de F2, 90 con 72. Y esta que estamos viendo, F1X y F2Y, y F1Y, sería la representación rectangular del mismo vector. Es lo mismo decir magnitud 120, ángulo 29 grados, que decir componente X 104.95, componente Y 58.17. Es el mismo vector, porque esos 120 se supone que son toda esta rayita. Y estos 104.95 es la sombra que proyecta sobre el eje X, es este cateto. Y este 58.17, pues es lo que proyecta sobre el eje de las Y, viene siendo este cateto. ¿Sí? Entonces, un vector va a tener dos representaciones, polar y rectangular. Ahora, tenemos la representación rectangular de la resultante. Ya sé cuánto tiene la X y la Y de la resultante. ¿Cuánto tiene? Pues la suma. Este que está en verde, en X tiene 132.76, es la sombra de X, y la sombra de Y es 143.71. Los dos son 76, ¿verdad? Entonces ahora hay que regresarlos a la forma polar. ¿Cómo? Es un triángulo rectángulo. Entonces, pues este es un cateto, este es otro cateto, y lo que nos interesa es la hipotenusa. Pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras o la fórmula de la resultante, ¿no? Entonces, la resultante es igual a ¿qué? La raíz cuadrada es calcular la hipotenusa. La raíz cuadrada de suma de x al cuadrado más suma de y al cuadrado. Entonces le puse así y acá x, ¿sí? Estamos sacando la resultante. Estamos recordando lo que vimos allá en física de prepa, no sé. Así, ¿verdad? Es raíz cuadrada de todo eso. Voy a poner una rayita para que se aprecie que es la raíz cuadrada de todo eso. Así, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos cómo sacamos el ángulo. El ángulo resultante vendría a ser el ángulo de esta línea verde, este vector. Bueno, ¿me ayudan con esto? Sería
resultante es igual a la raíz cuadrada de 132.76 al cuadrado más 143.76 al cuadrado. A ver si me ayudan con eso. ¿Ya total? 195.18, gracias. Quiere decir que esta línea, si estuviera a escala, bueno, sí se ve que es más grande que las otras dos, ¿verdad? Y el ángulo pues debe estar entre 29 y 72, el ángulo este. ¿Cómo sacamos el ángulo? Con la tangente inversa, ¿verdad? Con el arco tangente. O sea, porque es sacar el ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos los dos catetos, pues eso se relaciona con la tangente. Suma X es un cateto, suma Y es otro cateto, es con el arco tangente. Entonces vamos a calcular aquí el ángulo es igual al arco tangente o tangente inversa de suma de Y entre, ¿por qué es cateto opuesto entre hipotenusa? Porque el ángulo está con respecto al eje de las X. Entonces el cateto opuesto es la Y. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a usar. Pero ya con los datos, ¿cuál sería? El ángulo va a ser igual al arco tangente de 143.76 entre 132.76. Y eso nos da, por favor, 47.27 grados, ¿verdad? Gracias. Y sí se ve más o menos, digo, no está muy a escala o no está nada a escala, pero sí se ve que está a la mitad del 29 y 72. Más o menos es la mitad del cuadrante, ¿no? Que son 45 grados, estos son 47. Bueno, entonces ya tenemos todo para empezar. Nuestro resultado sería este 195. La forma polar de la resultante sería 195.68 con 47.27 grados. ¿Sí? Ok. Ahora sí vamos a hacer una abstracción de todo esto. ¿Cuáles serían los objetos aquí? Porque no es clase de física, ¿eh? Es clase de programación. Las fuerzas y los ángulos, ¿sí? La fuerza y el ángulo. Y en conjunto, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, es la forma polar de qué. ¿Y qué son fuerza 1 y fuerza 2? Vamos al enunciado. Son vectores, ¿verdad? Sí, son vectores. Bueno, quería que llegaran a la palabra vector, porque ese va a ser nuestra clase. Va a ser una clase para manejar vectores, pero pueden ser vectores de física, de fuerza electromagnética, o sea, de cualquier concepto de física en donde se aplique vectores, ¿sí? Entonces, en general, lo que vamos a hacer nosotros es crear objetos de la clase de vector. ¿Cuántos objetos de la clase de vector vemos en este dibujo? 2, 3, ¿verdad? F1, F2 y R. Son 3, ¿verdad? Ok, 2. ¿Se acuerdan? Ayer yo les comentaba que los ejercicios que vamos a hacer, en donde va luego a repercutir en el proyecto 2, son, todavía no salimos del 1, ya estamos pensando en el 2. Son aplicaciones en donde objetos de la misma clase interactúan entre ellos para dar resultados de la misma clase. Aquí vamos a usar dos vectores, van a interactuar con una suma, la operación de suma, y el resultado va a ser otro vector. Ayer veíamos que sumamos dos arreglos y el resultado fue un arreglo. Ponía ejemplo de horarios. Si sumamos dos horarios, el resultado es un horario. Ok, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de clase, chavos. Diagrama de clase, lo dije N veces. No es estilizado, no es poner código. El diagrama de clase es algo formal. Es una representación de la clase y debe ponerse en los rectángulos, así como lo hago yo. No porque yo lo haga, sino porque así es. Se tiene que poner los rectángulos. ¿Sí? Algunos no pusieron los rectángulos, algunos pusieron código dentro, o sea, como que ponían ahí como algo que se relacionara y ya con eso. No, porque se supone que ese diagrama es el que da la pauta para codificar la clase en cualquier lenguaje de programación, no solo en Java.
El diagrama no es para Java, es para representar una clase de programación orientada a objetos. Entonces, pues el diagrama es en un rectángulo, ¿va? Vamos a poner aquí un rectángulo. Ah, no, pero ese color no. Voy a poner un rectángulo, pues los pongo normalmente en verde. Ahí está, ¿sí? Y entonces, pues es un rectángulo dividido en 3. Algunos pusieron los elementos de la clase, pero no pusieron las rayitas. Y pues ese no es diagrama, ¿va? Aquí. Luego, acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo dijimos que se va a llamar nuestra clase? ¿Qué? Son vectores. Pero vamos a hacer la abstracción de un vector. No porque veamos 3, vamos a hacer, o sea, podríamos crear una abstracción de vectores y poner 3 vectores. Y se van a sumar y el resultado es otro vector. No. La idea es, el vector en física, en el mundo real, en el concepto de física, es un vector que tiene magnitud de ángulo que interactúa con otros vectores. Entonces, este se va a llamar vector. ¿Sí? Bueno, más que lo ponga vector. Y va a tener, ¿qué elementos tiene nuestro vector? ¿Con cuáles arrancamos? Con magnitud y ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a poner. Un atributo que va a ser la magnitud. ¿De qué tipo sería la magnitud? Doble. Y el otro, que sería el ángulo o dirección, como dijeron por ahí. ¿Qué tipo de dato es? También doble. ¿Sí? Eso es lo que va a tener cualquier vector, cualquiera. ¿Qué va a ser capaz de hacer un vector? Aparte de sus constructores, del get, del set, ¿qué va a ser capaz de hacer para resolver mi problema? ¿O qué debe ser capaz? ¿Cuál es mi problema? ¿En qué consiste? Sumar 2 vectores. Entonces, la idea es que un vector sea capaz de interactuar con otro vector y se sume con él y me dé un resultado. Entonces aquí, también yo dije esto, que casi siempre pongo los puros métodos de cálculo aquí, pero que todos los métodos que estén en el código tienen que estar en el diagrama. Unos sí pusieron casi todos los métodos, pero a la mayoría, creo que a todos, si no es, se les pasó a los constructores, poner los constructores. Los constructores también son métodos y se tiene que poner en el diagrama, porque no podemos, el que va a codificar, que no participó tal vez en el diseño de la clase, no puede poner los constructores que él quiera. O sea, los que, no, pues es que siempre van estos dos y pongo esos dos. No, eso es para un consumo personal. Pero ya como diagrama, me debe decir cuántos constructores va a tener, qué parámetros va a tener. ¿Sí? Por eso deben estar en el diagrama. Pero, insisto, yo no los pongo por flojera o no, pues por tiempo, ¿verdad? Dijimos que por tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es el método que quiero que me calcule? Es público porque es método. Bueno, el método se va a llamar suma. ¿Sí? ¿Y qué tipo de dato me va a regresar? Una suma. ¿No? Un vector. Porque si yo sumo F1 y F2, me regresa el vector R. ¿Sí? La suma de 2 vectores me va a dar un vector. Entonces, por eso aquí me debe regresar un objeto de la misma clase. Estamos muy acostumbrados a los tipos primitivos, el entero, el doble, pero ahorita lo que queremos es sumar 2 vectores. Entonces el resultado no va a ser un doble, va a ser un vector que va a tener su propia magnitud, su propio ángulo, ¿no? Bueno, pero falta algo aquí, a ver, y eso lo comentaba ayer. ¿Cuántos vectores necesito para hacer la suma? ¿Cuántos se involucran? 3. ¿Cuáles? Los que suman y resultados. Son 3 vectores los que... Y eso se deben reflejar en el método. Se deben involucrar 3 vectores. Ya estoy poniendo uno que es el resultado. Y los que se suman, ¿dónde quedaron? Bueno, siempre un objeto tiene que mandar llamar el método, ¿no? Un objeto. Ese es el primer vector. Un vector es el que va a mandar llamar el método suma. Podríamos decir que F1 va a mandar llamar el método suma. Por lo tanto, ese es el primer vector. O el segundo, porque el primero ya lo detectamos, es el resultado. Es el que estamos considerando aquí. ¿Sí? Porque nosotros queremos hacer algo como esto, suponiendo que ya tuviéramos esos vectores creados, estos dos, nosotros vamos a hacer algo como esto en el código. Vector R es igual a F1
suma, ¿cómo le digo que se sume con F2? Pues se lo tengo que mandar como parámetro. Ahí están los tres vectores. En la aplicación se ven bien claritos, porque F1 es el primer vector que manda a llamar el método y le pasa como parámetro el segundo vector. Y el resultado lo estamos poniendo en la referencia R. Aquí están los tres objetos vector. La pregunta es cómo lo reflejamos en el método, en la definición del método. Bueno, F1 dijimos que se va a convertir en dis, ¿sí? O sea, todos los objetos por dentro, ¿cómo se llaman? Por dentro, el yo interno de los objetos, ¿cómo se llama? Dis, todos los objetos, ¿sí? O sea, pues, por fuera necesitamos una referencia para identificarnos, pero por dentro todos nos llamamos o nos mencionamos como yo. Ese es el dis de los objetos. Entonces, un objeto que manda a llamar un método, dentro del método es el objeto dis. El objeto que manda a llamar el método es el objeto dis dentro del método. Entonces, para nosotros va a ser dis. Me lo voy a poner en rojo. Dentro del método, ¿eh? Voy a poner una flecha. Está bien en color naranja, ¿sí? No, color azul. Entonces, this viene siendo no es que, no se me hace que lo voy a poner acá, porque ahí se va a amontonar. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Bueno, entonces, this viene siendo el objeto que manda a llamar el método. Ahí está el primer, eso lo tenemos que identificar dentro del método, ya cuando lo estemos codificando. Entonces, el segundo objeto que es el parámetro, le tenemos que poner una referencia en el método. Yo le voy a poner una B de vector. Lo voy a poner aquí. Una B de vector, ¿sí? Esa B va a ser el que se va a recibir como parámetro. Entonces, esa es la B. ¿Sí? Y vamos a tener un vector resultante, que es el que va a regresar el método como resultado y se los vamos a pasar al vector R. Bueno, entonces vamos a poner aquí resultante. Eso que estoy poniendo en rojo son las referencias que vamos a usar dentro del método. Entonces, aquí, para indicarlo en el diagrama, le voy a decir que el método suma va a recibir como parámetro un vector, porque dis se va a sumar con ese parámetro y me va a dar como resultado otro vector. Entonces, el parámetro yo lo voy a llamar B y es del tipo vector. Y aquí están los tres vectores, aunque el primero pues no se ve porque es el dis, el que está por dentro del objeto. Entonces, la suma dice, la suma la tiene que mandar llamar un objeto, en este caso va a ser F1. F1 dentro del método se va a convertir en dis. Luego, va a pasarle como parámetro otro vector. En la aplicación le estamos llamando o le vamos a llamar F2, pero en el método se va a llamar B. Y luego, ya en el método es donde vamos a hacer todo esto. Ya el resultado lo vamos a poner en un vector que se llame resultante dentro del método y lo vamos a retornar, return resultante, y ese lo estamos guardando en la referencia R, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar nuestro código. A ver si alcanzamos a probar los resultados. Bueno, es que todo esto que hicimos aquí lo vamos a reflejar en el método suma. En el método suma vamos a calcular componente X y Y de cada vector, no de F1 y F2, sino de dis y de B. Y luego con eso vamos a calcular la resultante con el teorema de Pitágoras y luego con el arco tangente vamos a calcular el ángulo. Todo eso lo tiene que hacer el método suma porque tiene que construir un vector resultante y regresarlo. ¿Sí? Ok, entonces vamos aquí a nuestra clase y más bien a NetBeans. Voy a crear un proyecto que se va a llamar aplicación vector. 0309, ¿verdad? Aplicación vector. Le voy a poner física para recordar rápidamente que no es un vector. Es que también a la regla unidimensional se le llama vector, ¿eh? En matemáticas se le llama vector. Bueno, entonces
Pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase. Vayan agregando la clase porque como que ya otra vez se quiso ahí. Voy a poner aquí el diagrama para que lo tomen como referencia. El ángulo lo vamos a manejar en grados o el usuario quiere que lo manejemos en grados, así como lo hicimos en los cálculos. Son de tipo doble. Ven cómo, si a mí me dicen, oye, codifícame una clase, ¿qué es lo que voy a pedir para codificar la clase? Si yo ni siquiera la creé ni la diseñé, pero me pide codificar una clase, pues yo voy a pedir el diagrama. Y con eso ahí debe venir toda la información para hacer, bueno, tal vez ya los cálculos no, pero para poner todos los constructores, todos los métodos que debe llevar, pues deben estar en la clase. Bueno, creo que acá ya lo... Vamos a agregar una clase. Java class. Y se va a llamar vector. También los nombres de las clases van con mayúscula y en singular. Es un estándar, no es obligatorio, pero no porque no sea obligatorio, pues lo vamos a dejar de hacer. Entonces, y no es por, como les digo siempre, no es por mortificar, es para ayudarnos a entender mejor. Bueno, entonces vamos a poner los atributos que serían, la cara quedó grande, ¿verdad? Sería private, fíjense, no le voy a poner private, le voy a poner doble magnitud y doble ángulo. ¿Sí? Voy a hacer una especificación, va a ser en grados, ¿sí? Así, en grados. Ya sabemos que en física los ángulos en el eje de coordenadas, en plano cartesiano, se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando del eje X es 0 grados, ¿verdad? Y lo va avanzando hacia la izquierda hasta llegar al 90, que es el primer cuadrante, en ese sentido. Pero sí, vamos a especificar que lo vamos a manejar en grados o el usuario nos pide que lo manejemos en grados. Bueno, vamos a agregar aquí dos constructores con la inserción de código. Inserción de código, voy a poner un constructor. Me dice, ¿cuántos parámetros? Le digo, quiero poner el de default. Me va a generar el constructor por default. Yo le tengo que poner aquí magnitud. ¿Se puede hacer esto en Java? Una asignación múltiple. ¿Sí? Porque eso no lo pone la inserción de código. Y ahora le voy a decir, vas a insertar otro constructor. Pues que pida los dos atributos. Ya me generó el segundo constructor. Aquí tiene necesidad. El this, pocas veces tenemos necesidad de usarlo dentro de la clase. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Pues para distinguir el atributo del parámetro porque se llaman igual. Con inserción de código. Constructor y luego seleccionamos los dos atributos. ¿Sí? Bueno, vamos a poner ahora los get y set. Getter y setter. Ojo, a ver, me voy a ubicar. No le puse private, ¿verdad? No le puse private. Bueno, entonces, que deben ser. No se lo puse a propósito. Entonces, le voy a poner inserción de código getter y setter. Y me dice, ¿a cuáles le quieres crear un get y un set? Le digo, pues a los dos, a todos, a los dos. Y acá le voy a decir que encapsule. ¿Qué quiere decir encapsular? Pues que los va a poner privados. ¿Sí? Le digo, sí, encapsúlalos. Me genera los get y los set. Ya está aquí el get, el set. Y ya me puso private acá. Es el encapsulado. Ok. Luego, el toString no me va a gustar cómo lo hace, entonces yo lo voy a hacer el toString. Public string toString. Así. Y quiero mostrar en forma polar los elementos, porque los atributos están en forma polar. Si estuvieran en forma rectangular, sería componente X, componente Y. Bueno, entonces, lo quiero mostrar en forma polar, que es magnitud y ángulo, que es darle salida a los atributos.
return, le voy a poner así, mag de magnitud y luego vamos a ponerle más magnitud, más unos dos espacios, ángulo, y vamos a ponerle ángulo. ¿Sí? Entonces quiere decir que ya con esto podremos crear nuestros dos objetos. El tercero no, porque es la suma, ¿no? Vamos a crear los dos objetos con los datos de prueba, ¿no? A ver si se los aprenden. 120 con 29 y 90 con 72. A ver, entonces voy a crear esos objetos en la aplicación. Me voy a ir a la aplicación, no sé qué estoy haciendo. A ver, entonces es aquí. Me voy a la aplicación. Y le voy a decir aquí, ya se me olvidaron los datos, ¿eh? Pero ustedes sí se acuerdan, entonces no hay problema. Entonces, vector F1, la clase se llama vector F1 es igual a new, voy a crear el primer vector así, el segundo sí lo voy a crear con los datos para utilizar los dos constructores, ¿no? ¿Cuánto era? 90 con 72 el segundo, así, ¿verdad? Y el primero, pues, lo vamos a hacer por los métodos set, sería F1 set magnitud, y vamos a poner ahí sí, ¿no? ¿Cuánto era? 120 con 29, ¿verdad? Gracias. F1.set ángulo sería con 29, ok. Y le voy a dar salida a los dos vectores. Ya tenemos el toString. Le voy a poner así, F1 y luego una flechita y luego más F1. Y lo mismo voy a hacer con F2. ¿Sí? Bueno, nada más para verificar que sí está trabajando todo bien. Constructores, set, el toString. Uy, ya queda muy poquito tiempo. Bueno, ahí se está, siempre se tarda en la primera ejecución más de la cuenta. Ahí está, ¿verdad? Simplemente quiero ver que muestre magnitud y ángulo correctamente. Ahí está, ¿verdad? F1 es magnitud 120 con un ángulo de 29 y el F2, bueno, entonces ya estamos listos para empezar, por lo menos empezar nuestro método que suma. A ver, el método que suma, sí voy a recordar cómo es la firma. A ver, voy a poner ese y a ver si se alcanza a ver el diagrama. Ahí está, ¿sí? Vamos a poner el método de la suma. Public, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Un vector. Aquí lo dice, es que aquí lo dice el diagrama. Ya lo discutimos en el diagrama y de aquí nada más lo estoy tomando. Dice, este es el tipo de dato que regresa. ¿Sí? En este caso de los atributos es el tipo de dato de la variable. Bueno, vas a regresar un vector. Tu método se va a llamar suma. Ese más es que es público. Y luego vas a recibir como parámetro otro vector. Vector B. ¿Sí? Y ya, esa es la firma del método. Porque este que dice vector, pues ya lo tenemos aquí, va a regresar el resultado de la suma de cuáles vectores. De this, que es el que mandó llamar el método, y de b, que es el que llegó como parámetro. Ya aquí dentro del método, no me interesa cómo la aplicación le llame a los objetos, simplemente son referencias en un ámbito o en otro, pero yo lo que ya en la aplicación, F1, cuando mande llamar el método, F1 se va a convertir en this dentro del método. F2, que es el parámetro, se va a convertir en b, y dentro del método vamos a crear un objeto que es la resultante.
tomando las componentes X y Y de dis y de B. Entonces, voy a escribir eso para que quede más claro. Voy a decir, en este método se involucran 3 objetos de la clase parece que es como una película, ¿verdad? Clase vector. ¿Sí? Voy a especificar aquí cuáles son esos objetos. El primer objeto es el que manda llamar al método. Y en este caso, pues es el dis. Siempre que un objeto mande llamar un método, dentro del objeto se llama dis. No se llama F1, no se llama F2, no. Luego, el segundo objeto que se involucra es el que llega como parámetro. Parámetro para sumarse con dis. ¿Cómo se llama ese? Se llama B. Estamos poniendo, este puede ser otro nombre. Se acostumbra muchas veces poner como nombre de referencia de un parámetro en la inicial de la clase. Eso se ve muy seguido. Entonces, esta B lo puse porque es vector. Le pude haber puesto cualquier otro nombre. Luego, ¿cuál es el tercer objeto que se involucra? El que resulta de sumar dis más B, que nosotros le vamos a llamar resultante. Ese todavía no aparece. Todavía no aparece porque pues no lo hemos creado. Ese es el que vamos a regresar como resultado. ¿Sí? Ok. No, pues ya no hay tiempo. No lo terminaríamos ahorita. Bueno, ya mañana hacemos el cálculo y algunas otras cosas. Entonces, a ver, para que quede claro, ¿verdad? Mañana, por cuestión de que al otro grupo no le puedo aplicar el examen, entonces lo vamos a cambiar para el lunes. ¿Sí? No sé a qué santo le rezaron.